Bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para sumergirnos en las mejores historias. Hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a hablar de esas series que nos hacen sacar los pañuelos, pero que al final nos dejan con una sonrisa de oreja a oreja. Si eres de los que disfruta de un buen drama, pero no soporta los finales tristes, este vídeo es para ti. Vamos a explorar 10 dramas turcos que te harán llorar, sí, pero de esos lloros que terminan con un suspiro de alivio y felicidad. Así que ponte cómodo, prepara tus snacks y acompáñame en esta montaña rusa de emociones. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones con estas 10 series turcas que, como ya les dije, los harán llorar a mares, pero al final todo saldrá bien. Comenzamos con Amor Eterno Karasevda, un drama que rompió récords de audiencia y que sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas. Imagínense un amor tan puro y fuerte que supera todas las barreras sociales y económicas. La trama gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Él es un ingeniero de origen humilde, y ella pertenece a una familia adinerada. Su amor se ve truncado por las maquinaciones de un poderoso empresario obsesionado con Nihan. Los celos, las traiciones y las injusticias marcarán el camino de esta pareja, llevándonos por un torbellino de emociones. Burak Özçivit y Neslihan Atagul protagonizan esta historia con una química que traspasa la pantalla. Y aunque el camino está lleno de lágrimas y desesperación, el final, aunque agridulce, nos deja una sensación de justicia y esperanza. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la lucha por la felicidad, sin importar los obstáculos. Un dato interesante es que esta serie ganó el premio Emmy Internacional como mejor telenovela, lo que habla de su gran calidad y éxito mundial. Sigamos este camino de emociones con Erkay, Amor y Venganza. Aquí prepárense para un drama lleno de intriga, pasión y venganza. Esta historia nos presenta a Reyyan, una joven cuyo mundo da un vuelco cuando se enamora de Miran, un hombre sediento de venganza. Pero lo que Reyyan no sabe es que ella forma parte de la familia a la que Miran juró destruir. La serie, protagonizada por Ebru Şahin y Akın Aksu, es un torbellino de secretos familiares, traiciones y amores imposibles. La química entre los protagonistas es palpable, y las escenas de drama son tan intensas que te dejarán sin aliento. A pesar del ambiente de dolor y sufrimiento, Erkay también nos muestra el poder de la redención y cómo el amor puede sanar las heridas más profundas. Aunque hay momentos desgarradores, al final, la verdad sale a la luz, y el amor triunfa sobre la venganza, dejando un final que reconforta el alma. Un dato curioso es que esta serie tuvo un gran impacto en la moda, con los vestidos y accesorios usados por la protagonista siendo copiados y buscados por fans de todo el mundo. Ahora nos trasladamos a una historia un poco más ligera, pero no por eso menos conmovedora, con Habitación 309. Esta comedia romántica nos presenta a Lale y Onur, dos jóvenes que se conocen de una manera muy peculiar. Todo comienza con una herencia en juego y una cita a ciegas que termina en desastre, o más bien, en una noche de copas que los lleva a cometer un pequeño error. Lo que comenzó como un encuentro fortuito, se transforma en una serie de malentendidos, situaciones divertidas y, por supuesto, mucho amor. Demet Özdemir y Furkan Palal nos regalan una química increíble en esta serie, que aunque tiene muchos momentos cómicos, también tiene escenas que nos tocan el corazón, especialmente cuando los protagonistas lidian con sus propios miedos e inseguridades. Si bien la serie tiene un desarrollo un poco enredado, al final, todo encaja y nos deja con una sensación de alegría y satisfacción. Un dato interesante es que esta serie fue un éxito en Turquía gracias a su frescura y humor, atrayendo a un público joven que se identificó con las situaciones y personajes. No podemos hablar de dramas turcos con final feliz sin mencionar El sabor de las margaritas, Dilek Kokusu. Esta serie nos cuenta la historia de Aslı, una joven que trabaja en una pastelería y que sueña con ser una diseñadora de modas. Su vida cambia cuando conoce a Burak, un joven rico y caprichoso que está acostumbrado a tener todo lo que quiere. Sus encuentros son al principio desastrosos, pero poco a poco, la chispa del amor comienza a surgir entre ellos. Demet Özdemir y Yusuf Zim nos deleitan con una historia llena de enredos, humor y momentos románticos. Aunque la serie tiene algunos momentos de drama, sobre todo relacionados con las diferencias sociales y
Las envidias, al final, el amor vence todos los obstáculos. Si disfrutas de las comedias románticas con un toque de cuento de hadas, El sabor de las margaritas es para ti. Un detalle curioso es que la serie fue filmada en varias ciudades turísticas de Turquía, lo que le dio un toque visual muy atractivo. Continuemos con Pájaro madrugador, Erkencikus, una serie que te enamorará con su frescura y encanto. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que sueña con ser escritora. Su vida cambia cuando su hermana la obliga a buscar trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Demet Özdemir, otra vez ella, y Can Yaman protagonizan esta serie con una química que hace que cada escena sea explosiva. La historia está llena de momentos divertidos, situaciones incómodas y mucho romance. Aunque la relación de Sanem y Can tiene sus altibajos, y hay momentos que nos hacen sufrir, al final, su amor triunfa de una manera hermosa y emotiva. Pájaro madrugador es una serie que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Un dato curioso es que esta serie impulsó la carrera de Can Yaman a nivel internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares del momento. Ahora subamos la intensidad con Mi hogar, mi destino, Doğduğun Ev Kaderindir. Esta serie, basada en una historia real, nos cuenta la vida de Zeynep, una joven que crece en la pobreza y que es adoptada por una familia adinerada. Cuando Zeynep regresa a su barrio de origen, se encuentra dividida entre dos mundos y dos amores. Demet Özdemir es una reina de las series turcas, y İbrahim Çelikkol nos muestran una historia que explora temas como la identidad, la familia y el destino. A pesar de las dificultades y el dolor que Zeynep experimenta a lo largo de la serie, al final, logra encontrar su lugar en el mundo y construir un futuro feliz. Si buscas una historia que te haga reflexionar y sentir profundamente, Mi hogar, mi destino, es una excelente opción. Un dato interesante es que la serie aborda temas sociales relevantes en Turquía, generando un debate público sobre la importancia de las oportunidades y la igualdad. Sigamos con Hayat, Amor sin palabras, Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica nos presenta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y reservado que parece no tener sentimientos. Hande Erçel y Burak Deniz nos deleitan con una química explosiva en esta serie llena de malentendidos, situaciones divertidas y mucho romance. La historia tiene momentos de drama, sobre todo cuando los secretos de Hayat amenazan con salir a la luz, pero al final, el amor triunfa y nos regala un final que nos llena de alegría. Hayat, Amor sin palabras, es una serie perfecta para disfrutar de una tarde de relax y romance. Un dato interesante es que la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Cambiamos un poco de registro con El juego de mi destino, Bato Yunu, otra comedia romántica que nos muestra cómo el destino puede jugarnos bromas inesperadas. La serie sigue la historia de Ada, una joven que se ve obligada a casarse con alguien que no ama para romper una maldición familiar. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Rüzgar, un joven encantador y divertido que la hará replantearse todo. Aytak Sazmaz y Cemre Baysel protagonizan esta historia llena de humor, romance y un toque de magia. A pesar de los obstáculos y los malentendidos, Ada y Rüzgar logran encontrar el amor verdadero y construir un futuro juntos. El juego de mi destino es una serie que te recordará que a veces, el destino nos tiene reservadas sorpresas muy agradables. Un dato curioso es que esta serie fue grabada durante la pandemia, lo que le dio un toque peculiar y diferente. Ahora, vamos a adentrarnos en un drama familiar con Mujer Kadın. Esta serie nos cuenta la conmovedora historia de Bahar, una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus dos hijos en medio de la pobreza y las dificultades. Özge Özpirinçci interpreta a Bahar con una sensibilidad y fuerza que te tocará el alma. La serie explora temas como el amor materno, la amistad y la superación personal. A pesar del dolor y las pérdidas que Bahar experimenta, nunca se rinde y siempre lucha por el bienestar de sus hijos. Mujer es una serie que te hará llorar, sí, pero también te inspirará con la fortaleza de su protagonista. Aunque el camino es difícil, al final, Bahar encuentra la felicidad y la tranquilidad que tanto merece. Un dato interesante es que esta serie es una adaptación de una producción japonesa, pero con un toque turco que la hace aún más emotiva. Y para cerrar este recorrido por los dramas turcos que te hacen llorar pero que terminan bien, tenemos Amor de Contraba. Do Kara para Aşk.
Esta serie nos presenta a Homer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuyo padre también ha sido asesinado. Sus vidas se cruzan en medio de una trama de corrupción, secretos y mentiras. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek protagonizan esta historia llena de acción, drama y romance. A pesar del peligro y los obstáculos, Homer y Elif logran descubrir la verdad y encontrar el amor en medio del caos. Si te gustan las historias con intriga y romance, Amor de contrabando es una excelente opción. Aunque el camino está lleno de momentos oscuros, al final, la justicia prevalece y el amor triunfa. Un dato curioso es que esta serie fue vendida a más de 100 países, convirtiéndose en un éxito internacional. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje por estos 10 dramas turcos que nos han hecho llorar, suspirar y sonreír. Espero que hayan disfrutado de este recorrido emocional y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que el drama no siempre tiene que terminar mal, y estas historias son la prueba de ello. Nos han demostrado que después de la tormenta siempre sale el sol, y que el amor puede superar cualquier obstáculo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus experiencias con la comunidad. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las mejores historias.